Bueno, recuerden si no tienen micrófono pueden usar el canal de chat. Voy a escribir igual ahí, este es el canal de chat. Y si alguien puede le comenta a Esteban, porfa, que revise de pronto si tiene la salida de audio mal asignada. Listo, continuando ahora por acá. Cuando queremos crear nuestro propio componente, creamos un script. Un script es básicamente un componente que separa un script de C Sharp, como los que hacíamos en orientado a objetos, a un componente de Unity que hereda de MonoBehavior. En el momento en que le ponemos esto de acá, ya se convierte automáticamente en un componente. El que se convierte en un componente tiene algunas características muy importantes. ¿Cuáles son? Que tienen un start y un update. Es decir, si yo le quito esto, el start y el update dejan de funcionar. La forma que está hecha Unity es a través de herencia y herencia específicamente de la clase MonoBehavior. Entonces tengo esto, me permite que el start y el update funcionen. Ya no necesito un constructor. En el momento en que yo le borro esto, necesito un constructor. Son completamente compatibles. Yo puedo tener en Unity tanto unas clases tradicionales como en orientado a objetos, como componentes y utilizarlos ambos. Obviamente los que sean clases tradicionales debo instanciarlos con el operador new, igual que lo hacían en orientado a objetos. Ahora, cuando tenemos un objeto que hereda, perdón, un script que hereda de MonoBehavior, alias un componente, tenemos una característica adicional y es que obligatoriamente, para que funcione, debemos añadirla, bueno, obligatoriamente entre comillas, añadirla a un objeto. Mientras que algo que lo hereda de MonoBehavior, algo como esto, no vamos a poder agregarlo a un personaje. Él nos dice, no lo puedo agregar el script porque no hereda de MonoBehavior. Entonces, algo acá pues que me parece importante que tengan en cuenta. Vemos acá que cuando escribimos algunas palabras como rigid body, nos salen unas advertencias. La razón de esto es que Unity originalmente tenía unas palabras reservadas que se llamaban rigid body o dio source, pero esto simplemente es una advertencia. Si la quieren ignorar, pueden poner el operador new para que él entienda que voy a sobreescribirla. Esto no afecta nada, simplemente es para que no me salga la advertencia, o le ponen otro nombre, tampoco hay ningún problema. Y luego vamos a obtener el componente. Acá algo importante que recuerden es que cuando hagamos esto debemos hacerlo idealmente en el awake o en el start, pero en el awake es mucho mejor. Pensemos en el awake como el constructor. Cuando trabajaban en orientado a objetos tenían unos constructores que era el momento en que se creaba el objeto. Asimismo, el awake es el momento en el que se crea el objeto. El start es el primer frame del objeto. El awake va antes que el start. Es ideal rotar la carga entre el awake y el start, porque si ponemos todo en el start, cuando empiece el juego se va a demorar mucho ese primer frame. Si repartimos la carga entre el awake y el start, van a ver una parte de la carga cuando se crean los objetos, otra parte de la carga cuando empieza el primer frame. E inclusive podemos ayudarnos con algunas dependencias, pero esa parte la vemos más adelante cuando veamos la parte del pipeline de Unity. Ahora, teniendo ya el componente, podemos utilizarlo modificando sus atributos a través del operador punto. Digamos, yo podría modificar su masa, que la masa sea 5, por ejemplo. Acá, nuevamente, yo podría hacer esto, pero es una mala práctica. Hablando ya en los términos más técnicos, esto se conoce como catching. Catching, pues catching reference es obtener la referencia, algo que estoy obteniendo la referencia al rigid body. La idea es que siempre los catching los hagamos en el awake. A veces nos va a pasar algún inconveniente y es que no nos va a funcionar por una razón muy simple y es que se la ponemos al personaje y él no tenía rigid body. Entonces cuando él no tiene rigid body, le damos play y pues tenemos el error de que él no tiene un rigid body para obtener. En este caso, les recomiendo que se acostumbren a utilizar el require component type of rigid body. Cuando yo utilizo este require component, él automáticamente le va a agregar el rigid body cuando yo le pegue el script. Es decir, acá tengo este personaje, le voy a agregar el script de personaje y miren que le agregó el rigid body. Entonces la ventaja de hacerlo de esta forma es que ustedes se llevan este script y se están llevando las dependencias que él tiene para garantizar que el personaje les vaya a funcionar bien. Pueden hacer lo mismo, por ejemplo, con un audio source.
Además, es útil porque cuando trabajamos en equipo a veces ocurre que alguien hace un daño, no es lo ideal, pero ocurre. Y es que, por ejemplo, a este, ¿para qué tiene Rigid Body? Se lo voy a quitar, pero miren que en este caso no me lo deja quitar, no lo puede remover porque el personaje script depende de él. ¿Y por qué depende de él? Porque lo anotamos acá. Ahora voy a hacer un conteo de tiempo, float, t igual a 0. No puede hacer varios required components dentro del mismo código. O Sí, sea, uno decirles, puede por ejemplo, tener, sí, pues ahora cargamos audio source. se ponen separados. Yo pensé que tenían que poner dentro de las mismas. No. Si se pueden poner dentro de las mismas formas, de pronto sí, no conozco la notación, nos tocaría pastelear pues. No, de pronto sí se puede porque Unity tiene pues como varias sobrecargas. Pero de poderse sí, sí se puede pues tener varios requisitos. Ahora continuando acá voy a hacer un conteo de tiempo, si ustedes voy a contar tiempo. Siempre que contemos tiempo, ya vamos a hacer algo acá, digamos mayor a 5. Muchas veces nos acostumbramos a cuando hacemos esto a poner acá t más igual time.delta time. Sin embargo, esto siempre debe ir al final, porque si no nos estamos robando el primer pedacito de tiempo. Pues normalmente no es mucho, no se va a notar, pero el cuento de tiempo siempre irá al final porque yo debo sumarlo después de haberlo utilizado. Igual que cuando uno utiliza un ciclo for y el operador y se incrementa, pues el contador y se incrementa hasta el final del ciclo y no al inicio. Entonces acá si el tiempo es mayor a 5, voy a cambiarle la masa a 100. En este caso el personaje va a tener una masa de 1 por defecto, pero cuando pase este tiempo ya va a tener una masa de 100. Como primer ejemplo, le doy play acá, podemos mirar acá en el rigid body la masa, aquí está en 1 y cuando pase el tiempo correcto se pone en 100. Notarán que mi Unity se pone más gris, esto simplemente porque cuando uno le da play y hace cambios, digamos, hice un montón de cambios, ubiqué, creé otro personaje, lo ubiqué, lo que sea. Y luego se me olvida que estaba en play, quito el play y se pierde todos los cambios que había hecho. Para evitar que les pase esto, uno puede venir a Edit, Preference y cambiar el color que Unity tiene cuando uno está en Play Mode, que es este de acá, en mi caso es este azulito de acá. Voy a poner uno súper exagerado para que lo notemos. Acá está. Y así pues no se le olvida a uno que está en Play Mode y que no debe hacer cambios. En mi caso yo este color lo cambio cada tanto porque cada tanto por alguna razón me acostumbro y se me olvida otra vez que estoy en Play Mode. Entonces lo voy rotando para evitar acostumbrarme. Por ahora lo voy a quitar para que podamos ver estos valores sin problema. Ahora si miramos acá el tiempo, yo no lo puedo ver. ¿Por qué no puedo ver el tiempo? Pues porque es privado. Cuando uno no le pone nada es privado y no está serializado. Pero si yo lo quiero ver, también es posible hacerlo viniendo acá al personaje. Voy a ocultar estos que no estoy utilizando. Este tampoco lo estoy utilizando. Y voy a venir acá y a decirle, perdón, acá, y a decirle que me active el modo debug. Cuando él me activa el modo debug, miren que yo ya puedo ver todos los, de hecho ahí lo hice en Play Mode, este es el cambio de quitar ese script list. Cuando activo el debug mode, miren que yo puedo ver la variable a pesar de que no la tengo pública. Es muy útil para cuando necesitan ver las variables, aquí ya va a llegar a 5 y va a cambiar la masa. Es muy útil para no tener que estar poniendo público o serializando, nada más porque necesitan verla. Si necesitan verla, simplemente activen el modo debug y listo. Supremamente útil. Sigamos por acá. Ahora quiero hacer algo un poquito más avanzado. Es que yo quiero que mi personaje... Profe, qué pena lo Sí, interrumpo ahora que menciona el debug. Es que vi en Visual que se le puede pegar a Visual el debugger de Unity. ¿Eso para qué? es para hacer un análisis de lo que ocurre en los scripts parecido a como uno lo haría en Visual Studio, que uno podía depurar línea a línea o inclusive poner unos puntos de break, unos breakpoints en donde uno dice, pongo acá un breakpoint en este código, entonces el juego va corriendo, luego se pausa porque llegó a ese breakpoint y a uno le interesa ese breakpoint porque quiere ver en qué momento entró ese código. Digamos, ve, tengo este método que por alguna razón se está llamando y no sé en qué momento se está llamando. Le pongo un breakpoint, el juego corre, se pausa. Cuando se pausa es porque llegó a esa parte del código y ya yo puedo mirar en qué momento el código llegó y mirar con el analizador de variables de Visual
en cuánto están todas las variables, por ejemplo, si me interesa. Es algo como eso. Ah, genial, gracias. Listo. Ahora, acá voy a hacer que el personaje, aquí está nuestro personaje, él cae a su velocidad pues correspondiente, de acuerdo a, pues la masa no importa para la caída, sino de acuerdo a la gravedad, que está en 9.8 por defecto. Quizás noten que cae un poco lento, no está cayendo lento, cae normal. Sin embargo, nosotros nos acostumbramos a ver juegos en donde la gravedad no es la gravedad del planeta. Un ejemplo es Mario. Pues de hecho Mario es un juego muy particular. Estoy hablando del Mario clásico de NES. Es un juego muy particular porque la velocidad de subida y bajada era la misma. Pues de hecho él formaba un triangulito cuando saltaba. Y luego otra serie de juegos pues empezaron a tener unas características similares con el salto, que no es normal, pues el salto es acelerado, la caída debería ser acelerada, debería ser más lenta, pero bueno, en los juegos no nos acostumbramos a eso, lo podemos cambiar, vamos a Project Settings, Physics, y pues ya que nuestro ojo está tan acostumbrado a ver algo más rápido, voy a duplicar la velocidad, la aceleración, perdón. Entonces la gravedad va a ser de menos 19.62. Y en proyectos que tengo físicas, normalmente pues trabajo con gravedades modificadas, normalmente en un multiplicador directo, pues por ejemplo el doble. Y ahí ya lo podemos ver un poco más natural, pues de hecho no es natural, pero es como estamos acostumbrados por los videojuegos. Ahora, ¿qué quiero? Que el personaje caiga más despacio. Supongamos que es un runner, tipo Banana Kong, este es un runner pues de celular, en el que uno puede correr, y de hecho pues misma característica en muchos, uno salta, pero si deja el botón de salto presionado, él saca un paracaídas y cae más suave. ¿De qué forma podemos hacer que caiga más suave? Modificando el drag. Cuando un objeto tiene un drag más alto, lo que va a pasar es que está emulando como si tuviera una resistencia al viento y por lo tanto cae despacio. Entonces yo quiero modificar este atributo por código. Siempre que quieran modificar un atributo, pues vamos a pensar, ¿cuál es el nombre de ese atributo? Drag. ¿A qué componente pertenece? Rigid Body. Nos vamos al código, ya sabemos que necesitamos el Rigid Body, lo obtenemos y sabemos que vamos a modificar el atributo que se llama drag. Esa es más o menos la lógica que uno siempre va a utilizar cuando trabaja con Unity. En este caso, pues no me interesa tanto el tiempo. Bueno, podría poner el tiempo si el paracaídas se agota. En este caso, pues no me importa. Ahora lo que me importa es ver si la persona está presionando el botón. Entonces, si input punto, aquí como les decía hay tres opciones en los get button. Get button mientras lo esté presionando, get button down en el instante que lo presiono, get button up en el instante que lo libero. En este caso me interesa saber cuándo lo presionó. En este caso va a ser la variable, perdón, el input jump, que es barra espaciadora. Y lo que voy a hacer en este caso es que voy a tomar el rigid body y lo voy a cambiar el drag a 10. Yo lo podía haber hecho mientras lo tengo presionado, sin embargo en este caso no vale la pena. Voy a hacerlo cuando lo presione, lo pongo en 10 y cuando lo libere lo pongo en 0. Yo lo pude haber hecho acá, pero miren que no tiene mucho sentido porque mientras lo tengo presionado asigne este valor. Asignar variables tiene un costo computacional. Entonces, si yo todo el tiempo estoy entrando acá a hacer exactamente lo mismo, que solo era necesario hacerlo una vez, estoy siendo ineficiente. Estoy gastándome unos recursos del computador que no tenía por qué gastarme. En cambio, así, lo pongo en 10 en el instante en que entra y en el instante en que libero el botón, entonces lo suelto. En la medida de lo posible, traten de evitar utilizar el get button o utilizar los elementos que dependen, que necesitan hacer cálculos constantemente. Hay casos Una donde sí pregunta. debemos hacerlo. Sí, Alex, digamos. Eso que acabas de explicar, ¿por qué es menos eficiente? Porque utilizar el get button, que es lo que incluso yo hubiera hecho, porque es menos eficiente que utilizar el down y luego otra vez otro if up. Pero miremos que inclusive con este yo igual necesito el app, pues porque si solo lo hago con este y quitara esto de acá, pues nunca le restauraría el valor que tenía originalmente. O sea, igual necesito eso para restaurarlo. Pero más allá de por qué es más ineficiente, con el get button él lo va a hacer mientras esté presionado. Supongamos que lo tenga presionado un segundo y está corriendo a 60 frames por segundo. Entonces, 60 veces vino a decirle al drag, usted es un 10. En la primera vez ya le quedó claro, pero usted en el segundo frame vuelve y le repite, usted es un 10. Y luego al tercer frame vuelve y repite, usted es un 10. Eso primero redundante, pero aparte porque es ineficiente, porque entonces el computador tiene que enviar este mensaje. Esto es un mensaje que el computador envía.
Aquí voy a irme un poco más a la explicación electrónica de cómo funciona el computador para que esto quede muy claro. Cuando nosotros tenemos un computador, pues el computador, lo que uno escucha del computador habla en binario. ¿Por qué la gente dice que el computador habla en binario? Y de hecho, no sé si recuerdan, si vieron Futurama, pues Futurama ya es medio viejito. Hay una parte bueno, no lo encontré rápido. Hay una parte en la que a Bender le aparece un mensaje en un espejo que eran unos y ceros. Si uno se toma el trabajo de traducirlo a ASCII, le decía book, pues veo, y por eso se asusta y sale corriendo. Y es que efectivamente pues los computadores hablan en binario porque lo hacen a través de cambios de energía. Entonces hay un 1 o hay un 0 o hay otro 1 o envío luego otro 1, envío otro 1, entonces lo que está mandando el computador sube el voltaje es un 1, baja el voltaje es un 0, luego acá otro 1, 1 y 1. Porque es lo único que él tiene para comunicarse, voltaje, cambios de voltaje. Entonces la CPU para comunicarse, perdón, el teclado para comunicarse con la CPU, ¿cómo lo hace? Le manda unos cambios de voltaje. Entonces yo presiono la tecla J y él dice, listo, la J es, pongo este voltaje alto, luego lo bajo, lo pongo alto, 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 luego bajito, bajito y ya eso es la J, por poner cualquier ejemplo. Hay unos códigos binarios pues equivalentes a cada una de esas teclas. Esto es lo que está ocurriendo, eso es como un tren de datos. Y la CPU, pues asimismo, cuando necesita hacer algo, también necesita enviar un tren de datos. Específicamente, cada vez que creamos una variable, o esto, pues eso también sería una variable, este drag es un atributo, es una variable, eso está guardado en la memoria RAM. Entonces yo le digo float t igual a 0. Él tiene que ir a la memoria RAM y decirle, guárdeme, sepáreme un espacio, ¿de cuánto? Como es un float, sepáreme un espacio de 64 bits. Y esos 64 bits los voy a nombrar T. Entonces cuando el procesador le pida a la memoria RAM T, él ya sabe que me va a traer este valor de acá. Pero cada vez que él va a modificar T, el procesador tiene que enviar un paquete como este a la memoria RAM para decirle modifíquelo. Y cada vez que necesita leerlo, lo mismo. Él viene a la memoria RAM y le dice, sáquelo. Estos paquetes que envía el computador, los computadores de 64, que son básicamente todos ahora, antes pues no sé si recuerdan, habían computadores de 32 bits, pero eso fue ya hace raticos. Él envía paquetes que tienen 64. O sea, esto viene para acá y es un paquete que es de 64, pero no va a ser los 64 bloques porque me demoro más. Como esto ya ocupa 64, puede que le toque partirlo en dos partes, lleva primero una parte, luego va a llevar la otra, etcétera, etcétera. Si lo voy a escribir y es muy grande, entonces lo llevo también en paqueticos por partes. El cuántas veces envía este paquete de 64, pues depende de su procesador. Cuando miran acá en DXDiag, digamos acá yo tengo un procesador de 3.6 GHz. Entonces, ¿qué está pasando? Que él está enviando 3.6 millones de veces paquetes de 64 bits. Está supremamente rápido, pero como vemos es porque él tiene que hacer muchas operaciones. Si yo puedo evitarle a él hacer una operación, si puedo evitarle que tenga que ir a la memoria RAM a leer un dato, si puedo evitarle que vaya a la memoria RAM a escribir un dato, es mucho mejor, porque entonces me estoy ahorrando unas de esas operaciones. O sea, miren que de esas 3.2 millones me estoy gastando una haciendo algo redundante, diciéndole a él 60 veces, perdón, 59 veces más que el track eran 10, con una sola era necesaria. Entonces por eso es que es tan importante. Yo sé que yo a veces me desvío mucho para explicar esto, pero es porque no tenemos un curso de optimización en la carrera y es muy importante que entiendan esta clase de elementos para que no vayan a resultar con programas poco óptimos. Porque de hecho no sé si han leído un poco en foros sobre Unity y van a notar que hay algunas quejas muy comunes y es los desarrollos de Unity a veces corren a pocos frames por segundo a pesar de ser sencillos, son pesados y algo muy interesante que mucha gente se ha quejado, consumen mucha batería y calientan el celular. Y es que claro, en la medida en que yo más operaciones haga, en la medida en que el procesador tenga que hacer más idas y vueltas, más energía y desplazándose, más se calienta, más batería consumo porque más paquetes tuve que enviar. Entonces miren que todo eso pues al final tiene un montón de implicaciones que es bueno irlas teniendo en cuenta. O sea, no es que vamos a hacer juegos siempre que sean supremamente óptimos, pero tampoco vamos a caer en malas prácticas que sean muy obvias, como asignar la misma variable 60 veces cuando una sola era necesaria. No sé si me hice entender ahí, Alex. Sí, a mí me quedó claro. Súper bien, espero que a los demás también, igual cualquier otra duda que tengan la vamos revisando. Ahora acá ya, entonces tengo que cuando presione el botón,
el drag se ponga en 10, ahí está, lo libero y vuelve y se pone en 0 y cae rápido. Hasta acá ya tengo esta parte básica de los saltos. Ahora supongamos que yo quisiera unos comportamientos más complejos, que yo quisiera un comportamiento en donde, por ejemplo, mientras él esté corriendo y yo presione la barra espaciadora, él salta. Pero si ya está en el aire y presiono la barra espaciadora, entonces cambia el drag. Y si yo presiono la barra espaciadora y abajo, lo que va a hacer es que va a hacer un dash hacia abajo para caer fuerte. Entonces esta clase de comportamientos, pues claro, yo puedo empezar a programarlo acá con condicionales y todo, y es completamente viable. Sin embargo, mi recomendación siempre va a ser cuando vayan a hacer este tipo de comportamientos, que lo hagan a través de una máquina de estados. ¿Qué es una máquina de estados? Bueno, realmente se llama máquina de estados finito, lo que utilizaríamos, y que es la forma en que les recomiendo que resuelvan el sistema de la bomba. Es una forma de pensamiento en donde yo divido todo por, por una serie de estados y transiciones entre esos estados. Ya les abro uno por el ejemplo, que no lo tenía acá abierto, no me acuerdo por qué. Profe, yo antes de que empieces ahí con lo de la bomba tengo otra pregunta con lo del botón. Sí, El get button es un bool, ¿cierto? sí, todo esto siempre retorna, esto retorna un booleano, y eso también retorna un booleano, y el get button también retorna un booleano. Entonces ahí qué tan óptimo sería poner como un while get button jump y le pongo el drag en 10. Ya ahí los while son muy arriesgados en Unity. Si yo hiciera acá un while, el problema es, pues de hecho esto me bloquearía el computador, pero no lo voy a probar porque sé que me va a bloquear Unity. El problema es que acá, mientras esto esté presionado, entonces aquí él se va a quedar atascado en estos frames mientras lo tenga presionado y ya no sigue de acá en adelante. Entonces no es capaz de leer este script, no es capaz de leer los otros scripts, no es capaz de hacer nada más de lo que tenía que hacer Unity. Ahora, aquí uno de los defectos de Unity, una de las críticas que hacen es que Unity corre sobre un hilo. Básicamente todo lo de Unity corre sobre un hilo. Uno puede crear otros hilos, sí, y de hecho, si en algún momento alcanzamos a hacerlo, lo haremos, mínimo en visión artificial, lo hacemos para un ejercicio de clase. ¿Cuál es el problema? Que todo corra en el mismo hilo, que inclusive las físicas están en el mismo hilo. Entonces yo lo dejé acá atascado. Como él está acá atascado por este while, porque no se puede salir mientras el botón esté presionado, nunca se llamó esta línea, no parece tan problemático, pero entonces nunca se llamaron las físicas, nunca se llamaron las luces, nunca se le envió la información a la GPU de que tenía que renderizar. Básicamente estoy bloqueando todo el flujo del programa, porque como todo corre sobre el mismo hilo y ese hilo está ocupado acá, ya ahí perdimos, ¿cierto? O sea, Unity tiene, puede tener varios scripts y puede tener varios updates, pero ellos no se están llamando en paralelo. Siempre se llama un update, luego otro y luego otro en el mismo hilo del procesador. No sé si ahí queda un poco más claro, Esteban, lo que me preguntaba. Listo, sí, gracias. Entonces no es buena idea poner un while nunca en el update. Exactamente, sí, o sea, hay unos casos donde donde uno lo puede hacer porque necesita hacer unas validaciones. Entonces, en ese caso uno lo hace, pero inclusive cuando uno hace un while para hacer validaciones, por ejemplo, yo estoy tengo un mapa que es por cuadrículas, como un ajedrez. Y en ese mapa yo voy a generar en posiciones aleatorias unos recolectables, pues unos bufos o lo que queramos pues poner ahí. Y yo quiero garantizar que en la casilla que ya hay un bufo, pues no voy a generar otro. En ese caso uno lo hace con un ciclo while, algo como esto. Digamos, uno le diría como generar buff, pues suponiendo que eso es un método que uno ya creó. Y este generar buff me dice en cuál de las casillas quedó. Entonces yo le podría decir si esa casilla, bueno, esto sería otro objeto más bien, si esta casilla punto empty es igual a true, si está vacía no hay problema, el problema es cuando esto no ocurre, cuando esto es falso igual a false, o lo puedo poner acá así. Si esto es falso, yo le diría, ah no, esto no puede ser, no me sirve, genéreme otro buff diferente. Entonces pues algo como volver y pegar esto acá. ¿Cuál es el problema? Que vuelve y me genere otro y vuelve y quede en una posición ocupada. Entonces uno normalmente esta clase de validaciones las hace con un while. Para garantizar, ocurrió, pero vuelvo y lo muevo y vuelvo y lo muevo.
¿Cuál sería el problema? ¿Qué pasa si todas las casillas están ocupadas? Es muy poco probable, pues ya es más de un error de diseño de uno, pero en ese caso uno puede tener acá un validador de iteraciones igual a 0. Entonces haga esto, mientras ocurra esto, y iteraciones sea menor a 5, y acá iteraciones no es más. Entonces simplemente intento 5 veces poner la posición correcta, y si en 5 ocasiones no fui capaz de poner la posición correcta en esa generación aleatoria, ya no importa. Pues qué mal que quedaron dos buses en la misma posición, pero no voy a bloquear el juego por esto. Entonces los while se utilizan para validaciones, son supremamente útiles, pero normalmente se acompañan de algo que me permita garantizar que eso no va a ocurrir. O no lo pongo pues acá, sino que le pongo acá, si esto de iteraciones es mayor a 5, rompa el simple. Algo como esto. Listo. La parte de máquinas de estados, entonces les queda para que la revisen. Es una forma de pensamiento. No es muy compleja. Les muestro acá igual una imagen. Y ahorita les mando un diagrama de ejemplo, pero básicamente acá esto es lo que se conocen como los estados y estas son las transiciones. Uno normalmente empieza por hacer el dibujo y luego empieza a pasar el código. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, este es el de un bombillo, pues súper sencillo. El bombillo está encendido, ¿qué hace que pase al estado, el estado encendido, el estado apagado? ¿Qué hace que pase el estado encendido al estado apagado? Que yo mueva el switch. ¿Qué hace que pase el estado apagado al estado encendido? Que yo mueva el switch. Esto es muy sencillo. Aquí sería, si estado es 1, prenda el bombillo. Si estando en estado 1 muevo el switch, pase a estado 2. Si estado es 2 y muevo el switch, pase a estado 1. Igual que funciona el animator de Unity. Pero asimismo yo puedo empezar a pensar, bueno, estoy haciendo el ejercicio de la bomba y estoy en una parte donde la persona tiene que ingresar el dato. Entonces, si estado es 0, ese es el estado de recepción de datos, escuche la entrada del teclado. Si ya hay una entrada de teclado y esa entrada de teclado es un número, pasa al estado 1. En el estado 1, ¿qué es? Voy a validar si esto hace parte del código. Si hace parte del código, pasa al estado 2, que es el que más el cambio de color, y luego vuelve al estado 0, en donde otra vez me quedo escuchando los números. Si ya llevo 3 intentos, pasa al estado 4, que es el que me valida la clave. Del estado 4 puedo volver al estado 0 si todavía me quedan vidas, o paso al estado 5, que es el de Game Over. Entonces es una forma de organizar el pensamiento mucho más sencilla. Les recomiendo que lo revisen. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Yo, por Sí. favor. A ver, primero, si no es buena idea poner esas, por ejemplo, el get button en el update, entonces ¿dónde se pone? Porque pues si solamente está el awake y el update, en el awake no me parece tampoco ponerlo, porque entonces me lo va a chequear nada más una vez. Sí, no, estamos de acuerdo. O sea, obligatoriamente tendría que estar en el update. Lo que yo digo es, si lo tiene que utilizar, sí, claro, lo utiliza. Si puede evitar utilizarlo y solucionarlo con un down, utilícelo. Es como pensar en qué momentos vale la pena que algo se haga todo el tiempo, o pues obligatoriamente tiene que hacerse todo el tiempo, y en qué momento no lo necesito. O sea, si yo esto lo puedo resolver sin un get button, lo resuelvo sin un get button. Si no lo puedo resolver con un get button, como por ejemplo acumular la fuerza para el salto, que ahí lo más directo es hacerlo con un get button, en ese caso lo hago con un get button. El hecho es, si lo tengo que usar, lo uso. Si lo puedo evitar usar, haciéndolo de otra forma, evito usarlo. Lo mismo que con los colisiones. Yo puedo tener un collision enter, solo ocurre una vez en el momento en que entra la colisión, un collision stay y un collision exit. Estos métodos se llaman respectivamente cuando detecta una colisión, mientras está en la colisión y cuando salga la colisión. Supongamos que nosotros queremos hacer un área donde hay veneno. El jugador entra a esa área donde hay un veneno y pierde vida por segundo. Entonces yo podría pensar en que el jugador ya tiene un atributo de regeneración de vida, como es load, y él se regenera 5 de vida por segundo y tiene una vida que es 100 de vida. Eso es muy OP para tener solo 100 de vida, 1000 de vida. Entonces la vida durante todo el tiempo pues va a ser más igual la regeneración de vida multiplicado por el time. Esto que estoy haciendo acá es para poder convertirlo en una tasa. Pues de hecho lo podemos pensar casi como que esto es una distancia
porque de hecho están las mismas, es el mismo concepto. Esto es una velocidad y cuando yo multiplico la velocidad por el tiempo, vuelve y me da una distancia. Entonces, de hecho, desde las mismas unidades uno se da cuenta cuando le hace falta multiplicar, eh, cuando le hace falta multiplicar por el tiempo. Voy a ponerlo otra vez acá porque realmente esto es muy importante que quede claro. La vida, pues yo tengo 100 y digamos que la unidad es vida. Entonces, vida es una unidad en este momento, así como metros, kilogramos, etc. Entonces, 100 de vida. Yo regenero 5 de vida por cada segundo. 5 de vida por segundo. Entonces miren que si yo simplemente hiciera esta como lo tenía ahorita, así, las unidades no tienen sentido. Estoy comparando, estoy asignando vida es igual o más igual, pues lo estoy operando de cualquier forma, con algo que es vida sobre segundo. No tiene sentido. Es como cuando tratamos de sumar metros con kilogramos o vamos a sumar velocidad con tiempo. No tiene sentido. Cuando uno va a sumar siempre tienen que tener las mismas unidades. Entonces yo, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto no me quede así? Pues lo puedo multiplicar por segundos. Entonces lo voy a multiplicar por algo que sean unidades de segundos. ¿Qué están unidades de segundos? Pues el tiempo. Entonces cuando yo multiplico esto por el tiempo se cancela se cancela con y efectivamente ya me quedo en términos de vida. Entonces miren que acá cuando yo lo pienso en unidades, regeneración de vida por segundo está en términos de vida por segundo. Esto está en términos de vida. Acá hay un error que tengo que hacer multiplicarlo por el tiempo. Más interesante aún es que esto nos garantiza que va a funcionar igual indiferente de la tasa de frames del computador. Entonces aquí está la regeneración de vida. Listo. Y yo en la zona del veneno voy a hacer que la persona pierda vida. Entonces yo podría decirle que en la zona del veneno la regeneración de vida va a pasar a ser igual a menos 5. De modo que él empieza a perder vida. Pero miren que acá pasa lo mismo. Mientras esté en la colisión, le voy a volver a llevar le voy a estar llevando a la memoria RAM este valor. Entonces estuve en la colisión 10 segundos. Fueron 600 veces yo yendo a la memoria RAM a decirle póngale un menos 5, póngale un menos 5, póngale un menos 5. ¿Valía la pena? No. Cuando entró el collider le pongo el menos 5. Cuando se salió del collider vuelvo y le pongo el 5 que tenía antes. Y ya me ahorro esta operación de modo que no tenga que estar asignando la misma variable muchas veces. Siempre tratemos de pensar esa lógica. ¿Le tengo que decir esto 100 veces o se lo puedo decir una sola vez y sigue funcionando? Si se lo puedo decir una sola vez, pues se lo digo una sola vez y va a ser mucho más eficiente. Que yo sé que muchas veces pensamos que esto no tiene un costo, pero sí, cualquier cosa tiene un costo. De hecho, aprovecho antes de que se me olvide, cuando ustedes hacen esto, texto igual a, no sé, pongámosle acá puntaje. Bueno, empecémoslo vacío. Es más, Profe, y esto se va bien. Sí, si uno hace lo de dejarlo pues ahí, pero en un fixed update, también está mal. sí, siempre que no lo tenga que hacer así, no importa dónde lo haga, está mal. El fix update igual pues reservémoslo solo a lo que sean operaciones de física, más adelante lo vemos, pero sí, o sea, si no lo necesito hacer y lo hago, pues está mal porque estoy consumiendo recursos innecesariamente. Algo que consume muchos recursos y de pronto no lo sabían es cuando uno suma texto. Digamos, live text más igual, algo como esto. Punto to string porque esto es un texto. Cuando uno a un operador de texto le agrega texto de esta forma, esto es supremamente ineficiente. Porque sumar texto es tan ineficiente y sobre todo hacerlo todo el tiempo, o inclusive yo tengo este live text y yo este live text lo voy a cambiar poniéndole la vida. Esto ya es ineficiente. En este caso pues posiblemente no lo podamos resolver, pero podemos tratar de limitar la cantidad de veces que hacemos esto. ¿Por qué se vuelve ineficiente? Porque cuando tenemos la memoria RAM, otra vez por acá, la memoria RAM tiene dos zonas, el heap y el stack. Luego vamos a ver en qué se diferencian cada una. Pero por ahora, la parte más rápida que quiero que entendamos es que en la parte de... Aquí está el heap y acá está el stack. El stack es súper organizadito. En el stack se pone una cosa encima de otra.
Y como está una cosa encima de otra, cuando él tiene que borrar algo de la memoria RAM, es súper sencillo, él sabe dónde está y la puede borrar sin ningún problema. En el heap, cuando él guarda algo en el heap, es caótico, pues, ¿sabes? Como empieza a meter por acá cosas, como de por acá cupo, por acá cupo, por acá cupo, aquí también, aquí también. Y luego él cómo hace para borrar, no es capaz. O sea, él no es capaz de ir a decir, esto ya no lo necesito, voy a borrarlo. No. Entonces lo que pasa cuando el heap está muy lleno es que llega Unity y llama al famoso Garbage Collector. Y el Garbage Collector sí es capaz de venir acá y destrozar todo esto. ¿Cuál es el problema? Que destrozar todo esto también destroza la CPU, porque hacer esto consume un montón de paquetes del procesador. Porque él tiene que venir a mirar bien a cada paquete y empieza a hacerle un análisis a ese paquete para saber si se está usando o no. Luego viene a ese paquete y le hace el análisis, ¿se está usando o no? No se está usando, lo destruyo. Viene a este y le hace el mismo análisis. Es supremamente ineficiente. Entonces, cuando tenemos objetos consumiendo memoria RAM, específicamente en el heap, va a ser ineficiente. De acá de entrada, y lo digo porque vi varias personas que lo resolvieron así, cada vez que uno crea una corrutina, esa corrutina se crea acá. Si pueden evitar usar corrutinas y hacerlo en el update, es mejor que lo hagan en el update, porque las corrutinas, cada vez que uno crea una corrutina, viene y ocupa un espacito acá. Crea otra corrutina y otra vez por acá. Eventualmente el Garbage Collector va a tener que limpiarlo y el procesador va a sufrir un montón. Y vamos a tener una caída de frames por segundo cada vez que se llame el Garbage Collector. Entonces, si podemos evitar usar corrutinas, mucho mejor. Si podemos evitar modificar texto, mucho mejor, porque resulta que el texto tiene una característica y es que se llama inmutable. El texto es en programación, pues al menos en C# es inmutable. Inmutable es, no lo puedo modificar, pero ¿cómo así? Yo aquí lo estoy modificando. ¿Qué pasa entonces? Que LiveText estaba acá. Esta es la variable LiveText que yo había creado. Y luego elige LiveText, ya no vale 1, sino que vale 2. Como él no es capaz de mutarlo, llega y dice, ah, bueno, ni modo, yo creo otro y lo ubico por acá. ¿Y qué pasó con este? No, ahí está. Eventualmente el Garbage Collector lo va a borrar. Y luego ya le digo, ah, no, ya el live vale 20. Vuelve y crea otro. Ya vale tanto. Vuelve y crea otro. Y no elimina los anteriores. Y luego esto está tan lleno que llega otra vez el famoso Garbage Collector y dice, no hay problema, yo lo elimino, pero hay un costo por hacerlo. Es claro para todos esta parte de acá. Sí. Súper bien. ¿Hay alguna pregunta de esto? Pues o algo que de una vez quieran resolver respecto a esto. Profe, ¿me podrías volver a mostrar el código de la collision del ejemplo, por favor? ¿Cuál código, perdón? La parte de colisión. El Ah, sí, ejemplo sí, que sí. viste del bien y todo eso. Mira acá. Entonces mira que en lugar de tenerlo, yo lo pude haber puesto en un, aquí me devuelvo, en lugar de ponerlo acá en el stay, que es el que ocurre durante todo el tiempo que haya colisión, en vez de ponerlo acá, más bien lo pongo una sola vez en el enter y lo quito en el exit, donde vuelvo y le pongo el más 5. Pues más 5, el más horas, 5 ya. Entendido. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente cuando yo me... Sí, dígame. Para que podamos buscar cómo es que se llamaba lo de los estados. Se llama máquina de estados finito. Ya se las escribo en el canal chat. Se llama finite machine state. Puede que le esté copiando en orden que es máquina de estados finitos. Ahí sí, es chévere lo de saber cuánto espacio ocupa en memoria cada uno. Y pues de hecho, como ya sabemos que algunos ocupan más memoria, ya sabemos que a veces le toca partir el paquete en dos y hacerlo en dos, en ida y vuelta. Como cuando uno compra mercado y está muy pesado y le toca subir al cuarto piso que vivo yo con la mitad del mercado y luego bajar y subir la otra mitad. Es más costoso en términos de energía. Y pasa lo mismo con el procesador. Entonces las variables más grandes tienen curiosamente un costo computacional más alto. Pues que uno a veces cree que eso es completamente invisible, pero no. Listo. En este curso pues van a notar, y lo mismo pasó el semestre pasado, que yo me desvío mucho para hablar de optimización y entrar un poco en detalle en cómo funciona el computador, pero nuevamente es porque no tenemos un curso de optimización, así que por ahora pues mientras más información logre darles es mucho mejor. Eventualmente les explicaré cuál es la diferencia entre estos dos, qué se guarda acá, qué se guarda acá, qué podemos hacer para tratar de evitar abusar mucho de esto. De entrada nuevamente, si pueden usar corrutinas mejor, si pueden no modificar los textos mejor, y si pueden evitar hacer algo todo el tiempo y hacerlo una sola vez, mucho mejor. A otra, si utilizan variables locales,
en lugar de variables esta variable t obligatoriamente se va a guardar acá. Mientras que si yo creo acá una variable, digamos float x igual a 3, esta variable sí se va a guardar acá. Aquí se guardó x. Es mucho más limpio. La va a poder borrar, no hay ningún problema. No necesito el garbage collector. En cambio el tiempo quedó acá. Entonces siempre que algo sea un atributo, va para el heap. Siempre que algo sea una variable local, va para el stack. Listo, eso era todo. Pues de hecho hace 15 minutos dimos haber terminado, pero como no tenía tutoría reservada, pues entonces aproveché y seguí respondiendo las preguntas. ¿Algo más antes de que terminemos? Yo tengo dos muy basiquitas. Sí. La primera es que yo no tengo el awake sino el start. Eso simplemente es una diferencia de versiones. No, siempre viene por start, por defecto, y yo lo cambié al awake. O sea, esto estaba así por defecto y yo lo cambié a awake. Los get component mejor los hacemos en el awake. En el momento en que se crea el objeto, obtenemos el componente. Y en el primer frame, lo que podemos hacer es modificar sus valores. Supongamos que yo estoy asignando esto por código, bueno, pues hay alguna razón para yo asignarlo por código. Entonces obtengo el componente en el awake, le doy los valores iniciales en el start, y lo que sea, dependiendo de las entradas del usuario, lo modifico en el update. Entonces, obtengo los componentes, les doy sus valores iniciales, y si necesito interactuar con el usuario, lo hago en el update. Es básicamente como la regla general que vamos a seguir ahora. Segunda pregunta. Eh, ¿Me repite, por favor, dónde es que está el canal de YouTube? ¿Dónde es que lo encuentro? No lo he subido porque no he modificado, o sea, ya les paso el canal de YouTube, donde tengo las de la clase pasada. Pero ahorita como había estado descargando unas cosas, me estaba afectando mucho el ancho de banda y no he subido las que hemos hecho, pero esta también la estoy grabando, entonces también va a quedar grabado. Un segundito, voy a mi canal, listo de Pues, la ¿cuál es el producción. canal de YouTube? Es que yo no. Sí, ya lo escribo. Es que ya se había quedado perdido porque lo había escrito hace demasiado tiempo en canal de anuncios, entonces ahí lo acabo de escribir en el canal de chat. Ahí están las clases del semestre pasado. Ya hoy por la noche empiezo a subir los otros videos porque si lo hago durante el día me afecta mucho el ancho de banda para las tutorías. El ancho de banda de subida es muy limitado. Listo. Gracias. Listo, no, ustedes gracias por venir. Cualquier duda me van preguntando. Yo no sé qué tan interesante les parezca el tema de la optimización, a mí me parece supremamente interesante. Ojalá también les guste ese tema y empiecen a estudiar un poco de cuenta de ustedes, porque realmente una diferencia muy grande entre un buen desarrollador y un desarrollador no tan bueno es ser capaz de ver qué errores estamos cometiendo de optimización, o sea, ver un poquito más allá. ¿Está funcionando? Sí. ¿Está funcionando y es eficiente? Quizás no. Entonces vamos a empezar a modificar. Profe, ¿alguna bibliografía que nos recomiende para empezar con eso? Sí, no, Unity Learn directamente. Unity Learn tiene unos tutoriales, pues el Unity Learn, que antes era de pago, pero que ya es gratis, tiene unos tutoriales excelentes de manejo de memoria, de optimización de físicas, no, o sea, ahí tienen toda la información pues, del mundo. Y hay unos libros de PACT, se llama la editorial, que también son buenos. Listo, súper bien, gracias a todos nuevamente, que les rinda con los ejercicios que deben hacer. Me despido, recuerden que hay monitor por si acaso. Hasta luego, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.